Bienvenidos a cada uno de ustedes a este servicio con la Iglesia Cristo Vive, en donde vamos a estar viendo un tema muy especial titulado ¿Cómo caminar sobre las aguas? Primeramente vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 14 del verso 25 al 31. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta palabra podemos ver que se presenta una tormenta y un barco lleno de misioneros cristianos, donde estaban nada más y nada menos que los discípulos de Jesús. Y en esta palabra vemos que la historia nos cuenta de qué manera podemos caminar sobre las aguas y la fe que aplicaba en esta palabra. Primeramente podemos ver que aquí se encuentran dos cosas juntas: la fe y también la duda. Porque este verso nos dice que estaban los discípulos sobre la barca. Y ellos, siendo los discípulos de Jesús, claro que tenían fe, andaban con Jesús, el grande, el todopoderoso. Pero en ese momento también tuvieron duda. Sin embargo, hubo uno solo de ellos, llamado Pedro, que activó su fe y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo: Ven. Podemos ver cómo Pedro activó su fe. Y es que la fe nos ayuda a tomar riesgos. La fe nos ayuda a salir de ese barco y caminar sobre las aguas. Porque la palabra del Señor nos lo enseña así. Pero podemos ver que en este caso, yo imagino que cuando Pedro estaba encima de la barca, sobre la barca, y él quiso salir de la barca, yo imagino que los discípulos dudaron tanto y dirían: pero él no se está dando cuenta de cómo está eso. Él no está viendo cómo están los vientos tan fuertes y se va a bajar de la barca. Sí, muchas de las veces puede suceder que cuando tú quieres activar tu fe, la gente se puede burlar de ti. La gente quizás puede ver que es imposible lo que tú vas a hacer, pero lo que no saben es que nada es imposible para Dios, y esa es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Como número 2, también nos enseña a caer, pero levantarnos. Vemos que en esta hermosa historia, cuando Pedro caminó sobre las aguas, de repente él quitó su mirada de Jesús y se hundió. Y fue cuando él dijo: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús, con tanto amor, extendió su mano y salvó a Pedro. Y eso muchas de las veces sucede. Casi terminando este año podemos pensar quizás cuántas veces nos decaímos, cuántas veces quizás hubieron situaciones tan fuertes, hubieron tormentas, vientos que soplaron tan duro en este año. Y también podemos pensar cómo será el año siguiente, este año que viene 2022, lleno de retos, lleno también de pruebas, lleno de circunstancias. Quizás en este año 2022 el viento va a soplar también fuerte, pero esta palabra nos quiere decir: levántate. El Señor está ahí extendiendo su mano para salvarnos, como hizo con Pedro, que cuando él se hundió y se estaba ahogando, el Señor Jesús lo rescató, lo salvó. Y así muchas de las veces sucede en nuestras vidas, que nos encontramos en esas situaciones tan fuertes. Pero lo que más se repite en los evangelios, la frase que más se repite es: no tengan miedo. En diversas partes de la Biblia vemos que nos dice: no temáis, no tengan miedo, no temas, yo te ayudo. En muchos versículos podemos ver esta palabra. Y es que también vemos que Pedro, caminando sobre las aguas, se hundió porque vio todo lo que había a su alrededor. Y la fe significa caminar
aun cuando quizás nuestras piernas tiemblen, o aun cuando quizás los demás digan que es imposible, aun cuando los demás quieran incluso criticar de lo que tú estás haciendo, ten fe en el Señor Jesús. Veamos algunos puntos que nos señalan estos versos. Como primero, es que Jesús tiene que revelarse. Y vemos que en esta palabra Él lo hizo caminando sobre las aguas. Y sus discípulos no sabían que era Él. Ellos pensaban que era un fantasma. Pero ahí estaba Jesús revelándose a cada uno de ellos. Y así mismo Él lo ha hecho cada día con nosotros. A través dándonos un aliento de vida, Él se está revelando con nosotros de lo grandioso y lo maravilloso que es a través de su palabra. Como número 2, necesitamos buscarlos. Y esto fue lo que hizo Pedro, que le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y asimismo vamos al tercer punto, porque dice que necesitamos recibir su palabra. Y es que Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro enseguida recibió la palabra de Jesús y dijo, es Él, yo voy a salir de la barca. Y salió y caminó sobre las aguas. Y qué hermoso que esa palabra no solo se quedó ahí, sino que también está aquí presente con nosotros. Este punto dice, necesitamos recibir su palabra. Hoy, justamente en este instante, pues tú estás viendo este video, tú estás recibiendo la palabra del Señor. Tú estás recibiendo este verso y esta historia tan maravillosa que Dios ha traído a nuestras vidas. Cada día nosotros recibimos de su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia. Podemos recibir de Él. Como número 4, que tenemos que caminar en fe. Y esta fe le permitió a Pedro salir del barco. Y así Dios quiere que en nuestra vida caminemos en fe. Yo solo pienso en este año nuevo que viene. Dios nos está diciendo, camina en fe. Porque van a venir quizás situaciones fuertes, pero Dios quiere que apliquemos estos 4 puntos. Jesús ya se ha revelado. Necesitamos buscarlo todo el año que viene en este 2022. Necesitamos recibir su palabra. Vamos a asistir a la iglesia. Vamos a entrar a los en vivos que hace la iglesia Cristo Vive. Y tenemos que caminar en fe durante todo el año. No importa si te tropiezas, ahí va a estar el Salvador para rescatarte, para levantarte. No importa si quizás piensas que hay muchos problemas o quizás hay una enfermedad, ahí va a estar el Señor, porque podemos ver en esta historia que sus discípulos creían que estaban solos porque Jesús les dijo que atravesaran el lago y los iba a esperar del otro lado. Ellos creían que naturalmente estaban solos, pero no, ahí siempre estaba Jesús con ellos. Y eso es lo que Dios promete para cada uno de nosotros y para cada día. Como siguiente punto, la fe requiere un enfoque. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, fue gracias al poder que tenía en él, el poder de Jesús, que él activó esa fe y pudo caminar sobre las aguas. Mientras que los otros discípulos se quedaron dudando de si era un fantasma o quién era el que venía. Nosotros no podemos ser aquellos discípulos que se quedaron viendo. Nosotros tenemos que ser Pedro, salir y caminar sobre las aguas, tomar la decisión, porque Pedro experimentó algo que ninguno de los demás pudieron hacer. Pedro tuvo una fe tan grande en ese momento que ninguno de los demás tuvo. Por eso nosotros tenemos que ser en ese momento Pedro, tomar la decisión, pero no dudar, para no hundirnos, sino continuar caminando sobre las aguas. Mateo nos dice que cuando Pedro vio el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Y esto sucedió porque él apartó su mirada de Jesús. Él tenía puestos sus ojos en el Salvador, en el que todo lo puede. Pero en cuestiones de segundos se hundió, porque comenzó quizás a ver el mar, cómo se movía de fuerte, cómo golpeaba el viento, que quizás estaba todo nublado y no podía verse bien todo. Y entonces quizás le dio miedo y fue cuando se hundió. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Estamos quizás enfrentando una situación fuerte y activamos nuestra fe y decimos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de un segundo a otro comenzamos a ver los problemas, la enfermedad, quizás la escasez, quizás la falta de empleo. Y en esos pequeños segundos nos podemos hundir. Por eso siempre tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús, sin que nada ni nadie nos mueva de ahí. La palabra del Señor en Juan 16 nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo.
Vamos a tener circunstancias, pero Dios nos dice, confía en mí porque ya yo lo vencí. Confía que yo estoy ahí. Yo no te voy a dejar hundir. Yo no voy a dejar que tú, si pases por el fuego, no te vas a quemar porque yo voy a estar ahí contigo. Como siguiente, podemos ver que en la palabra de Dios, vemos que aquí al principio, Pedro tenía la fe y la confianza en el Señor, porque él pudo caminar sobre las aguas, pero también vimos que quizás su fe no fue lo suficiente para durar caminando sobre el agua bastante tiempo. Y por eso fue que se hundió, como lo hemos visto en estos versos. Ahora bien, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en situaciones difíciles donde nos hemos hundido? Quizás el Señor está ahí con su mano extendida para salvarnos, pero nosotros no queremos levantarnos, nosotros queremos seguir ahí ahogándonos. Quizás cuántas de las veces has pasado por tantas situaciones, quizás de escasez, quizás por esos vientos tan fuertes, pero Dios te dice que va a estar ahí contigo. No temas ni tengas miedo de lo que Dios puede hacer, porque Él está dispuesto a hacerlo, pero Él también quiere que nosotros tengamos esa disposición. ¿Será que dejamos que el miedo nos paralice como el resto de los discípulos? ¿Será que nosotros vamos a decidir enfrentar esa situación con la mirada puesta en Jesús o con la mirada puesta en las cosas que hay alrededor? Porque en el mundo vamos a tener quizás muchas aflicciones, van a haber muchas cosas fuertes, pero yo soy la que tomo la decisión en dónde voy a poner mi mirada. Si en esos problemas, en las circunstancias, en la enfermedad o en Jesús, que todo lo puede hacer. Y si esta situación se pone más ruda y se pone fuerte como este viento, como el mar, ¿será que nuestra fe es lo suficiente para poder enfrentar ese problema? Yo quiero que pensemos en todas estas preguntas porque es tan importante. ¿Será que mi fe es lo suficiente? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo puedo caminar sobre las aguas? Nosotros, lo principal que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada en el Señor. Ahí no va a suceder nada, ahí vamos a estar seguros, ahí vamos a estar resguardados, ahí vamos a estar en completa paz, en completo gozo. Por eso es que el mundo, cuando ve a los cristianos, dicen, pero ¿cómo es posible que sucediendo esto, sucediendo lo otro, viene este COVID que ha enfrentado que está en todo el mundo? ¿Cómo es posible que los cristianos, los evangélicos, estén siempre gozosos, estén contentos, siempre los ves todos sonriendo y que Dios todo lo puede? ¿Por qué? Y el mundo quizás está en agonía y en crisis, pero nosotros no estamos mirando lo que está en este mundo, nosotros no estamos mirando el COVID, nosotros no estamos mirando la enfermedad o el problema que pueda haber o el fuerte viento que pueda venir, nosotros estamos mirando a Jesús. Y esa es la clave de todo cristiano. Es por eso que un cristiano no va a estar desanimado, triste, llorando, decaído, no, un cristiano siempre va a estar gozoso porque tiene su mirada puesta en Jesús. Y ese es el secreto para caminar sobre las aguas. Y por eso es necesario nosotros mantenernos enfocados. Y es que la fe es estar enfocado en Jesús. Es que la fe es dar por hecho un hecho que no está hecho para que sea hecho. Por eso es tal cual lo que digo. Nosotros no vemos lo que está aquí en la tierra presente, sino a Jesús que todo lo puede. Y por eso yo te invito a que reflexionemos juntos. Ya el año está por terminarse. Todos debemos de pensar qué vamos a hacer el año que viene, qué será de mí en 3 meses, qué voy a hacer en 3 meses, qué va a suceder cuando llegue la mitad del año. Es por eso que debemos de replantearnos todas las cosas y decir, ¿cómo puedo yo en todo este año que viene, 2022, caminar sobre las aguas? Y recordarnos siempre esto porque, como lo dije al principio, cada año trae un reto, cada año trae una circunstancia diferente. Pero en nosotros está y tenemos la decisión en dónde vamos a mantener nuestra mirada. Si en los problemas que podamos enfrentar en este año que viene o en Jesús. De nosotros depende esto. Yo quiero que hagamos juntos una oración para cerrar este año con broche de oro y para empezarlo con un pie firme en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos primeramente las gracias, Señor, por habernos permitido recibir tu palabra, Señor, escuchar tu palabra, pero también accionarla, bendito Padre. Señor, yo te pido por todas aquellas personas que nos están viendo de diferentes países, Señor, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Italia, de donde nos estén viendo, Señor, tu mano, Señor, llegue a salvarlos.
tu mano llegue a rescatarlos, Señor. Que en este nuevo año que se aproxima, Señor, este año 2022, podamos saber, Señor, cómo caminar sobre las aguas. Queremos, Señor, siempre tener nuestra mirada en ti, que nada ni nadie nos desvíe de ti, Señor. Queremos estar aferrados a ti y que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, Señor. Que esa fe nos haga, bendito Padre, salir de la barca, Señor, y caminar sobre las aguas en todo este año que va a empezar, Jesucristo. Te lo entregamos en tus manos, bendito Padre. Te doy las gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu.